Creemos conocer la historia de las tumbas antiguas, las pirámides, el Valle de los Reyes, los guerreros de terracota. Durante siglos se nos ha contado el mismo y cómodo relato, el de faraones, emperadores y sus riquezas incalculables. Pero ¿y si esa historia fuera una mentira? No un engaño deliberado, sino más bien una versión editada. Una de la que se han arrancado los capítulos más cruciales, los más incómodos y estremecedores. ¿Y si diseminados por el mundo existieran enterramientos que no solo custodian tesoros, sino que gritan sobre tecnologías olvidadas, rituales brutales y secretos capaces de reescribir todo lo que creíamos saber sobre nuestro pasado? No vamos a repetir los hechos memorizados de los libros de texto. Nos convertiremos en detectives, uniendo las piezas de un puzzle ancestral. Nuestro descenso a lo desconocido comienza en un lugar que, en apariencia, resulta familiar para todos. La tumba del primer emperador de China, Qin Shi Huang. Todos hemos visto las imágenes de su ejército silencioso. 8.000 guerreros de terracota a tamaño real, con rostros únicos, caballos y carros de guerra, custodiando a su señor en el más allá. Desde su descubrimiento accidental por unos agricultores en 1974, el hallazgo conmocionó al mundo. Pero aquí reside la paradoja. Vemos a los guardianes, pero ¿qué hay de aquel a quien protegen? El túmulo central, la tumba del emperador, permanece sellada. Durante más de 40 años, los arqueólogos han bordeado su perímetro, excavando nuevos fosos con guerreros, acróbatas y funcionarios, pero sin atreverse a tocar el corazón de la necrópolis. ¿Por qué? La respuesta oficial del gobierno chino: esperamos el desarrollo de tecnologías que permitan una excavación sin dañar su contenido. Suena noble, pero ¿es toda la verdad? El antiguo historiador Sima Qian, que vivió apenas 100 años después de la muerte del emperador, dejó una descripción escalofriante de lo que aguarda en su interior. Hablaba de réplicas de palacios y pabellones, de un mapa del imperio con ríos y océanos hechos de mercurio líquido, puestos en movimiento por un mecanismo especial. Hablaba de un techo tachonado de perlas que imitaba el cielo estrellado y de ballestas automáticas, instaladas para aniquilar a cualquiera que osara entrar. Durante mucho tiempo se consideró pura ficción, hasta que en el siglo XXI los científicos escanearon el suelo bajo el túmulo. Los resultados revelaron una concentración de mercurio anómalamente alta, simplemente desorbitada, cuya distribución coincidía con precisión con el trazado de los ríos en un mapa de China. La leyenda era cierta. Entonces, ¿qué es lo que realmente temen las autoridades? Quizás el verdadero temor no reside en el mercurio venenoso o en las trampas milenarias. Reside en la certeza de que al abrir una puerta al pasado, podríamos descubrir que la historia que nos define no es una base sólida, sino una delgada capa de hielo sobre un océano de verdades olvidadas, esperando para reclamar su lugar. ¿Es solo el temor a que los frágiles artefactos se desmoronen al contacto con el aire? ¿O acaso temen perturbar algo más? Maldiciones ancestrales, trampas letales, o quizás la verdad sobre el primer emperador. Una verdad tan atroz que es mejor dejarla sepultada para siempre. El ejército de terracota ocupa la 10ª posición, pues es el enigma más célebre de todos. Un misterio cuya respuesta yace justo delante de nosotros, pero tememos extender la mano y abrir esa puerta. Con el 9º puesto, comenzamos a derribar estereotipos. Nos trasladamos desde China hasta la costa de la actual Turquía, a las ruinas de una de las 7 maravillas del mundo antiguo, el mausoleo de Halicarnaso. Hoy solo quedan sus cimientos y algunas esculturas en el Museo Británico. Pero en su tiempo, en el siglo IV antes de nuestra era, fue la estructura funeraria más grandiosa del mundo griego. 45 metros de altura, ornamentada con cientos de estatuas creadas por los mejores escultores de la época. La historia cuenta que fue construido por Artemisia II, en memoria de su esposo y hermano Mausolo, soberano de Caria. Y aquí comienza el enigma.
Caria era una simple satrapía, una pequeña provincia dentro del vasto imperio persa. ¿Quién era este Mausolo para permitirse una tumba que eclipsaba en lujo los sepulcros de los propios reyes persas? La historia oficial lo describe como un político astuto y ambicioso que supo maniobrar entre persas y griegos para amasar una fortuna. Pero el mausoleo habla de algo distinto. Habla de un poder casi divino. El edificio no era una simple tumba, sino un templo consagrado al culto del gobernante. Mausolo no solo quería ser recordado, quería ser adorado como un dios. Una audacia inaudita para un gobernador provincial. ¿De dónde obtuvo tales recursos, tales ambiciones? Algunos historiadores sugieren que Mausolo preparaba en secreto un golpe de estado, con la intención de separarse de Persia y crear su propio imperio helenístico, anticipándose a las hazañas de Alejandro Magno. Su tumba debía ser el símbolo de esta nueva potencia, pero la muerte llegó demasiado pronto. El mausoleo no es un simple monumento al amor de una viuda afligida. Es una declaración política congelada en mármol, el monumento a un imperio que nunca llegó a ser. Ocupa el 9º lugar porque sus ruinas nos recuerdan que la historia, a menudo, no se define por lo que sucedió, sino por lo que pudo haber sido. Y a veces, el mayor de los secretos no es más que una ambición no declarada, sepultada bajo los escombros de las maravillas del mundo. En el 8º puesto de nuestro recorrido, una tumba que no desafía a la política, sino la física misma. Estamos en Irán, en las ruinas de Pasargada, la primera capital del imperio persa. Aquí, en medio de una meseta desértica, se alza una estructura modesta pero imponente. La tumba de Ciro el Grande, fundador de uno de los mayores imperios de la historia. Es una modesta estructura de piedra, erigida sobre un pedestal escalonado. Pero su secreto no reside en sus dimensiones, sino en su diseño. Esta tumba, construida hace más de 2500 años, es el edificio antisísmico más antiguo del mundo. Fue concebida bajo el principio de aislamiento sísmico, una tecnología que la ingeniería moderna no redescubriría hasta el siglo XX. Sus cimientos se componen de 2 niveles, el inferior, firmemente anclado a la tierra, y el superior, sobre el que descansa la estructura, capaz de deslizarse sutilmente sobre el primero. Durante un terremoto, la energía principal del seísmo se disipa en esta holgura, dejando el edificio prácticamente ileso. ¿Cómo pudieron los antiguos ingenieros persas, sin ordenadores ni teoría sísmica, concebir una solución tan genial? Este conocimiento parece llegado del futuro, pero quizás en realidad provino de un pasado mucho más profundo. Los investigadores señalan que la región es una de las más activas sísmicamente del planeta. Es probable que a lo largo de los siglos, los constructores ancestrales, mediante un proceso de ensayo y error, observando qué edificios se derrumbaban y cuáles permanecían en pie, alcanzaran esta comprensión intuitiva de las leyes de la física. La tumba de Ciro no es un mero sepulcro. Es un manual de una ciencia de la ingeniería olvidada. Un testimonio que demuestra que los antiguos no eran primitivos. En muchos aspectos, comprendían la naturaleza y sus materiales mejor que nosotros. Y su saber no estaba escrito en libros, sino tejido en la propia piedra. Del genio de la ingeniería a una crueldad que hiela el alma. Nos encontramos en Irak, sobre las ruinas de la antigua ciudad sumeria de Ur. En la década de 1920, el arqueólogo británico Leonard Woolley excavó aquí la necrópolis real, datada en el 2600 antes de nuestra era. Descubrió 16 tumbas reales repletas de tesoros increíbles. Yelmos de oro, arpas con incrustaciones de lapislázuli, juegos de mesa y una exquisita vajilla. Pero tras el brillo del oro se ocultaba una verdad aterradora. No eran simples tumbas, eran fosas de la muerte. Junto al rey o la reina, todo su séquito les acompañaba al más allá. En una de las tumbas, perteneciente a la reina Puabi, se encontraron los esqueletos de 74 personas. No eran esclavos. Eran guerreros con sus armaduras completas,
damas de la corte con sus atuendos más suntuosos y músicos yaciendo junto a sus instrumentos. No fueron ejecutados por la fuerza. Los análisis revelaron que ingirieron un veneno o un narcótico para después ser dispuestos con esmero en la tumba, listos para continuar su servicio en el otro mundo. Imaginemos la escena. Bajo el sonido de las arpas que se van acallando, decenas de personas caminan voluntariamente hacia la muerte, convencidas de que es una mera transición. No fue un simple sacrificio. Fue una compleja y macabra sinfonía de la muerte. Una coreografía del fin orquestada con una precisión escalofriante, donde la lealtad trascendía la vida misma. El ritual que obligaba a los hombres a marchar hacia su propia muerte, una fe inconcebible, un adoctrinamiento ideológico o algo que escapa a nuestra comprensión. La necrópolis real de Ur es una ventana a la conciencia humana de hace 5000 años. Y esa conciencia resulta aterradora en su extrañeza. Este hallazgo nos obliga a confrontar una verdad incómoda. La civilización no es solo arte y ciencia. A veces es también una locura ritualizada, una lógica ancestral cuya esencia, quizás, nunca llegaremos a desentrañar del todo. Creemos conocer a los grandes faraones, pero la historia del más poderoso de todos, Ramsés II el Grande, se asemeja más a un thriller de suspense que a un capítulo de un libro de texto. Su tumba original en el Valle de los Reyes, la KV7, fue una de las más grandes y lujosas, pero hoy yace vacía y en ruinas. Entonces, ¿dónde está la momia del faraón más grande de la historia? La respuesta es una crónica de antiguos saqueadores, piadosos sacerdotes y uno de los descubrimientos arqueológicos más extraordinarios de la historia. Tras la muerte de Ramsés, su tumba, como tantas otras, fue profanada. Para salvar los restos de los reyes de la aniquilación total, los sacerdotes del Reino Nuevo llevaron a cabo una operación secreta. Abrieron las tumbas, recogieron lo que quedaba de las momias, las envolvieron en nuevos lienzos y las ocultaron en lugares secretos. La momia de Ramsés II viajó por el Valle de los Reyes durante casi 4 siglos. Primero fue trasladada a la tumba de su padre, Seti I. Cuando los ladrones llegaron también allí, fue escondida en la tumba de la reina Akmose-Inapi. Finalmente, junto a las momias de otros 40 faraones, reinas y príncipes, fue depositada en una tumba discreta, toscamente excavada en las rocas de Deir el-Bahari, conocida como el escondite DB320. Allí permanecieron sumidos en el olvido durante casi 3000 años. Hasta que en 1871, una familia local, los Abd el-Rasul, tropezó accidentalmente con el escondite. Durante 10 años, vendieron en secreto artefactos de valor incalculable, hasta que los rumores llegaron a las autoridades. En 1881, el Servicio de Antigüedades de Egipto abrió el sello del escondite. Imaginen la conmoción de los arqueólogos cuando en una sola cueva encontraron los restos de Seti I, Amenhotep I, Tutmosis III y el mismísimo Ramsés el Grande. Fue como hallar una fosa común con los restos de César, Napoleón y Gengis Khan. La odisea de la momia de Ramsés II demuestra que a veces los mayores tesoros no son de oro, sino la propia historia, rescatada del olvido y hallada donde nadie la esperaba. Es un recordatorio de que incluso los gobernantes más poderosos dependen en última instancia de la merced de quienes vienen después. Dejamos atrás el desierto egipcio para adentrarnos en un territorio donde la historia se funde con la mitología y la ciencia roza lo que muchos llaman pseudociencia. Estamos en México, en el corazón de la selva de Chiapas, entre las ruinas de la ciudad maya de Palenque. Aquí, en las profundidades del Templo de las Inscripciones, yace la tumba del gobernante más célebre de la ciudad, Kinich Hanab Pakal, conocido como Pakal el Grande. Cada tumba es un universo, una cosmología tallada en piedra, que nos habla tanto de la vida que fue como de la muerte que esperaban. Son cápsulas del tiempo, que no solo guardan huesos, sino también las esperanzas y los miedos de toda una civilización. Ecos silenciosos
que nos interrogan sobre nuestro propio lugar en la inmensidad del tiempo. En el año 1952, tras 4 largos años despejando un pasadizo sepultado por los escombros, el arqueólogo Alberto Ruz L'Huillier se encontró frente al sarcófago del gran rey Pakal. Lo que descubrió en su interior desataría una controversia que perdura hasta nuestros días. El epicentro del debate es la tapa del sarcófago, una imponente losa monolítica de 5 toneladas, cubierta por un bajorrelieve de una complejidad asombrosa. Para la arqueología ortodoxa, la escena representa un pasaje clásico de la cosmogonía maya. Pakal es capturado en el instante de su muerte, descendiendo a las fauces del monstruo del inframundo, un símbolo de su tránsito hacia la otra vida. De su cuerpo brota el árbol de la vida, en cuyas ramas se posa un ave celestial. Es, en esencia, un mapa del universo maya. Sin embargo, en la década de 1960, una interpretación radicalmente distinta catapultó esta tumba a la fama mundial. El escritor Erich von Däniken propuso una nueva visión. Pakal no cae hacia un monstruo, sino que está sentado en el asiento de un piloto. Sus manos reposan sobre palancas de control. Un pie descansa sobre un pedal. Frente a su rostro, un aparato de respiración. Y de la parte trasera de la nave brotan llamas de propulsión. Para él, no era un viaje al más allá, sino un vuelo hacia el cosmos. Un antiguo cosmonauta en su nave espacial. La comunidad científica, por supuesto, ridiculizó la teoría. Pero si nos despojamos de todo prejuicio, la imagen es innegablemente la de un mecanismo complejo. ¿Y si no se trata de una representación literal, sino de una poderosa metáfora? ¿Y si los mayas, con su profundo conocimiento de la astronomía y las matemáticas, no concebían el universo como un lugar místico, sino como una suerte de máquina regida por leyes precisas? En esa visión, el viaje del alma tras la muerte no es un deambular caótico, sino un vuelo con una trayectoria definida, un proceso controlado. La tumba de Pakal no sería la prueba de un contacto extraterrestre, sino del increíblemente sofisticado pensamiento de una civilización que veía el cosmos como un mecanismo navegable. La losa es un test de Rorschach tallado en piedra. Lo que vemos en ella dice más de nosotros y de los límites de nuestra imaginación que de los propios mayas. A miles de kilómetros, en las estepas heladas de Eurasia, otro hallazgo nos obliga a reconsiderar nuestras ideas preconcebidas sobre el pasado. En la República Siberiana de Tuvá, bajo un túmulo conocido como Arzán II, yacen los restos de los escitas, un pueblo nómada que dominó las praderas en el primer milenio antes de nuestra era. Las fuentes griegas los describen como guerreros salvajes y feroces. Pero lo que se encontró allí cuenta una historia muy diferente. En el año 2001, una expedición ruso-germana descubrió el enterramiento intacto de un rey y una reina escitas, datado en el siglo VII antes de nuestra era. Fue una sensación arqueológica. Pero el verdadero impacto llegó al revelar su contenido. El rey y la reina habían sido sepultados con vestiduras enteramente bordadas con miles de diminutas cuentas de oro. Junto a ellos, más de 20 kilogramos de objetos de oro puro. Pero no era simplemente la acumulación de riqueza. Eran obras maestras de la orfebrería, testimonios de una sensibilidad artística y una habilidad técnica que desafiaban por completo la imagen del bárbaro. Desde la selva mesoamericana hasta las estepas siberianas, el pasado nos susurra la misma lección. Las civilizaciones que llamamos antiguas no fueron meramente los albores de nuestro mundo, sino universos completos en sí mismos. Cada tumba que se abre no es el final de una historia, sino el comienzo de una pregunta sobre la nuestra. En el célebre estilo animal escita, figuras de panteras, ciervos y caballos ejecutadas con un detalle y una expresividad casi imposibles. El pectoral, un adorno para el cuello del rey, pesaba 1,5 kilos de oro puro. Junto a él se encontraron dagas con incrustaciones, aljabas y cuencos ceremoniales. La calidad de estas piezas era tan elevada
que demostraba algo extraordinario. Los escitas no eran simplemente artesanos habilidosos. Poseían una sofisticada escuela de orfebrería, talleres enteros trabajando para la élite. Este hallazgo retrasó la edad de oro del arte escita varios siglos en el pasado, demostrando que su cultura era mucho más antigua, compleja y rica de lo que jamás se había creído. Pero el Kurgán de Arzándos alberga otro secreto. Se encuentra en el llamado Valle de los Zares siberiano, donde yacen cientos de otros túmulos menores, y yace en una zona de permafrost. Esto significa que en las profundidades de estos túmulos podrían yacer no solo tesoros, sino también materia orgánica perfectamente conservada, vestimentas, objetos cotidianos y quizás incluso las momias heladas de los propios escitas, con los tatuajes que describió Heródoto. Arzándos es solo la punta del iceberg. Es una ventana a un mundo perdido de nómadas que resultaron ser artistas geniales y la promesa de descubrimientos aún más increíbles que permanecen congelados, esperando en los hielos de Siberia. Mientras los hielos guardan sus secretos, las arenas de Egipto revelaron uno de los suyos, un misterio envuelto en oro y paradojas. Existe una tumba cuyo nombre se ha convertido en sinónimo de milagro arqueológico: la tumba de Tutankamón. El mundo conoce la historia de su descubrimiento por Howard Carter en 1922. Todos han visto la icónica máscara de oro y los miles de artefactos de valor incalculable. Su singularidad reside en ser la única tumba real que ha llegado hasta nosotros prácticamente intacta. Pero es precisamente ahí donde reside su mayor enigma. ¿Por qué sobrevivió? ¿Y por qué es tan extraña? Para empezar, para un faraón, por poco importante que fuera, la tumba KV62 es humillantemente pequeña. Se asemeja más al sepulcro de un noble que a la morada eterna de un rey. Sus murales fueron ejecutados con prisa, sin esmero. Muchos de los artefactos encontrados en su interior no le pertenecían originalmente. En ellos se han borrado los nombres de otros miembros de la familia real, incluido su controvertido predecesor, Akenatón, y quizás la enigmática Nefertiti. El objeto más célebre, la propia máscara de oro, también suscita interrogantes. Un análisis minucioso reveló que la parte facial y el tocado se fabricaron por separado y se unieron después. Muchos egiptólogos sostienen que en origen fue la máscara de una mujer, posiblemente Nefertiti, modificada a toda prisa para el joven faraón. Todo ello apunta a una única y dramática conclusión. Tutankamón murió de forma repentina, con apenas 18 o 19 años, y su propia tumba no estaba preparada. Fue enterrado apresuradamente en un sepulcro ajeno, una cripta improvisada y repleta de objetos reunidos de diversas procedencias. Una tumba tan insignificante que fue olvidada, sellada por los escombros de construcciones posteriores y, por tanto, salvada de los saqueadores. La mayor ironía de la historia es que el entierro apresurado y deficiente de un faraón menor fue precisamente lo que le aseguró la inmortalidad, no en el más allá que anhelaba, sino en la memoria imperecedera de la humanidad. ¿Por qué murió tan joven? ¿Fue un accidente, una enfermedad o un asesinato? El análisis de sus restos momificados revela una historia de sufrimiento. Una pierna fracturada que pudo derivar en gangrena y las huellas inequívocas de la malaria. Pero también un traumatismo craneal. La duda persiste. ¿Fue una herida infligida antes o después de su muerte? Su desaparición allanó el camino para sus sucesores, aquellos que se apresuraron a aniquilar la reforma religiosa de Akenatón y restaurar el poder de los antiguos dioses. La muerte de Tutankamón fue para algunos inmensamente conveniente. Sin embargo, la teoría más intrigante de los últimos años pertenece al egiptólogo británico Nicholas Reeves. Estudiando fotografías de los muros de la tumba en una resolución sin precedentes, Reeves advirtió las sutiles huellas de dos portales, sellados y enlucidos hace milenios. Su hipótesis es audaz. La tumba de Tutankamón
no es más que una antecámara, el pasillo exterior de un sepulcro mucho más grandioso que aún no ha sido encontrado. El sepulcro de la reina Nefertiti. Los escáneres de georradar han arrojado resultados contradictorios, pero la idea incendia la imaginación. ¿Y si tras el muro que hemos contemplado durante 100 años se ocultara el mayor descubrimiento en la historia de Egipto? La tumba de Tutankamón no es el final de un relato, sino quizás solo su prólogo. Una puerta cerrada cuya llave aún no hemos encontrado. Pero si la del faraón niño es un enigma que hemos encontrado, existe otro que perdimos: el santo grial de la arqueología. El lugar que ha sido buscado durante 2000 años, la tumba de Alejandro Magno. La historia de su cuerpo tras la muerte es uno de los thrillers políticos más fascinantes de la historia. Alejandro pereció en Babilonia en el año 323 antes de nuestra era. Su imperio, de forma casi instantánea, comenzó a desmoronarse. Sus generales, los diádocos, iniciaron una guerra fratricida por el poder. Pero el mayor trofeo en esa contienda no era el oro, era el cuerpo de Alejandro. Poseerlo otorgaba legitimidad, el derecho a ser considerado su sucesor. Inicialmente, sus restos debían ser trasladados a Macedonia para ser enterrados junto a su padre. Se construyó un grandioso catafalco fúnebre, pero en el camino fue interceptado por el más astuto de los diádocos, Ptolomeo. Secuestró el cuerpo y lo desvió a Egipto, a Menfis. Fue una jugada política magistral. Ptolomeo fundó su propia dinastía en Egipto y el cuerpo de Alejandro se convirtió en su talismán sagrado. Más tarde, su hijo, Ptolomeo II, trasladó los restos a la nueva capital, Alejandría, y los depositó en un suntuoso mausoleo conocido como el Sema. Durante siglos, la tumba de Alejandro fue la principal atracción del mundo antiguo. Grandes romanos como Julio César, Augusto o Calígula peregrinaron hasta ella. Depositaban coronas y contemplaban el cuerpo embalsamado, que yacía en un sarcófago de cristal. Pero entonces, el rastro se pierde. Las últimas menciones fiables datan de principios del siglo III de nuestra era. Y después, entre terremotos, tsunamis, guerras de religión y la incesante reconstrucción de la ciudad, simplemente se desvaneció. Una puerta cerrada frente a una puerta desaparecida. Un misterio que aguarda ser revelado y otro que se ha disuelto en las arenas del tiempo. Quizá la historia no solo se compone de lo que recordamos, sino, y de forma mucho más poderosa, de todo aquello que hemos olvidado. ¿Dónde está? A lo largo de 2000 años, más de 140 expediciones oficiales han tratado de responder a esa pregunta. Se ha buscado bajo los cimientos de antiguas mezquitas, en las laberínticas catacumbas del puerto de Alejandría. Napoleón, durante su campaña en Egipto, se obsesionó con su búsqueda. Cuenta la leyenda que incluso pasó una noche en su supuesta ubicación, emergiendo al alba, pálido y negándose a revelar lo que había presenciado. Las teorías se cuentan por decenas. Una de las más extendidas la sitúa bajo la mezquita de Nabi Daniel, en el corazón de la actual Alejandría. Otra, más audaz, sostiene que el cuerpo fue trasladado en secreto por mercaderes venecianos en la Edad Media y que ahora descansa en la Basílica de San Marcos, en Venecia, venerado como las reliquias del propio evangelista. La tumba de Alejandro no es un mero objetivo arqueológico. Es el símbolo del conocimiento perdido. En su interior, según el mito, no solo reposaban sus restos, sino también sus diarios, sus mapas, quizás incluso los escritos perdidos de Aristóteles. Hallarla no significaría encontrar únicamente el cuerpo de un gran conquistador. Sería descubrir la llave que abre los secretos del mundo antiguo. Pero mientras el enigma de Alejandro persiste, otro descubrimiento, íntimamente ligado a él, transformó el mito en una realidad tangible ante los ojos del mundo entero. Nos encontramos en el norte de Grecia, en el pequeño pueblo de Vergina, año 1977. El arqueólogo griego Manolis Andronikos excava un gran túmulo.
Estaba convencido de que bajo él se ocultaban las tumbas de los reyes macedonios, pues Vergina se erige sobre la antigua Egas, la primera capital del reino. Y no se equivocaban. Descubrió varias tumbas, pero una de ellas, la tumba segunda, permanecía intacta. Durante 2500 años, nadie había cruzado su umbral. Cuando Andrónicos y su equipo franquearon la puerta de mármol, contemplaron una escena congelada en el tiempo. En la cámara principal, un Larnax de oro macizo exhibía en su tapa la estrella solar de Macedonia. En su interior, los huesos incinerados de un hombre y una corona de hojas de roble en oro, de una belleza sobrecogedora. En la antecámara, otro Larnax, más pequeño, guardaba los restos de una mujer, envueltos también en un paño de oro y púrpura. A su alrededor, un tesoro de valor incalculable. Vasijas de plata y bronce, armas, grebas, un yelmo y un cetro real. Andrónicos lo anunció al instante. Era la tumba de Filipo II, el padre de Alejandro Magno. El mundo estalló en aplausos, pero la comunidad científica exigió pruebas. Y así comenzó uno de los dramas forenses más fascinantes de la historia. Los escépticos sostenían que no se trataba de Filipo, sino de su hijo, el hermanastro de Alejandro, Filipo III Arrideo, asesinado años más tarde. Durante décadas, los huesos guardaron silencio mientras la ciencia debatía. Un debate que buscaba no solo un nombre para un esqueleto, sino la confirmación de un instante preciso en el que la historia, por fin, se dejaba tocar. Pero con la llegada de nuevas tecnologías, los propios huesos comenzaron a narrar su historia. Un minucioso análisis antropológico de los restos masculinos reveló una verdad grabada en el esqueleto. Su dueño cojeaba. Los huesos de sus rodillas se habían fusionado, secuela indeleble de una herida terrible. En la cuenca de su ojo derecho, una marca inconfundible, la cicatriz de una lesión que debió haberlo cegado. Cada detalle coincidía con una precisión asombrosa con las descripciones de Filipo II en las fuentes históricas. Un rey herido por una lanza en la pierna y una flecha en el ojo. El análisis de los restos femeninos desveló otra tragedia. Pertenecían a una mujer joven, de apenas 18 años, y sobre sus huesos, las huellas de múltiples heridas de espada. Podría tratarse de la última esposa de Filipo, la joven Cleopatra Eurídice, a quien tras el asesinato del rey, obligaron a quitarse la vida. La tumba de Vergina trasciende la noción de tesoro. Es la escena de un crimen. Un instante congelado en la historia que nos ha permitido no solo vislumbrar el fasto de la corte macedonia, sino reconstruir, a través de la ciencia, la vida y la muerte de uno de los políticos más formidables de la antigüedad. Es el descubrimiento perfecto, una rara conjunción de relevancia histórica capital, tesoros de un valor incalculable, una intriga casi detectivesca y finalmente el triunfo de la ciencia, capaz de obligar a los huesos a hablar tras 2000 años de silencio. Y ante tal evidencia, ¿cómo sostener que el pasado está muerto y enmudecido? El pasado no solo habla, susurra sus secretos a quienes han aprendido a escuchar, demostrando que la historia no es una colección de artefactos mudos, sino un eco vivo que aguarda el momento preciso para volver a resonar.